Saludos, amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport. Hoy quiero hacer un programa diferente y va a ser el primero de donde vamos a resaltar los valores positivos de cubanos exitosos por todo el mundo. Cubanos que por su sacrificio y dedicación han logrado tener éxito. Hoy estoy en Houston, Texas, frente a la oficina, a la clínica del doctor Jorge Rodríguez, y en breve vamos a conversar con el doctor. Él nos contará todos los pormenores del largo camino para llegar a ser dueño de su propia clínica aquí en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Así que en breve pasamos a la oficina con él. Bien, amigos y seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport. Como les dije, hoy estoy con el doctor Jorge Rodríguez en su clínica. Ahí lo tienen. Yo le voy a hacer algunas preguntas a Jorge. Estamos en su clínica y yo lo primero... Bueno, Jorge, un gustazo. Vamos a empezar primero por un cafecito. Por el buen café. Ajá, el por buen un café cafecito. Cubano, que no puede faltar. Muy bueno el cafecito. Muy rico. Cada vez que yo vengo aquí siempre me invitan a un buen cafecito y de verdad que es una maravilla. Entonces, Jorge, yo te decía de este proyecto porque la idea es llevar al mundo que la gente vea lo que hace el cubano fuera y dentro de la isla, porque yo a la isla no voy ahora, pero también hay cubanos exitosos dentro de la isla. Claro, claro. No son muchos, pero hay. Sí. Pero ustedes que salieron de Cuba, tú que eres un hombre joven, yo sé que tener una clínica aquí en Houston, que esto es una potencia médica, hablábamos eso ahorita fuera de cámara, Jorge, a mí me gustaría que tú me empieces a hablar algo de tus comienzos, de dónde tú eres, cómo tú empezaste la carrera de medicina. Sé que has cumplido varias misiones. Háblame un poco de eso, Jorge. Bueno, inicialmente yo soy originario de Manzanillo, o sea, Manzanillo Granma, la zona oriental, de la zona costera. Cerca de Bayamo, por allá, ¿no? Sí, cerca de Bayamo, o sea, es continuo Bayamo, lo que viene después Manzanillo, estaba bien pegado a la costa, entonces pues ahí yo, lógicamente me crié y estudié hasta empezar el primer año de la carrera. Ya después nos mudamos a Matanza por cuestiones de trabajo de mi padre y ahí terminé la carrera de medicina, donde me gradué. Obviamente hice un diplomado después de intensiva y me fui a trabajar a una zona rural. Entonces, el servicio social que le llaman en sí, Cuba. el servicio social. Ahí fue bueno porque obviamente te forma mucho. Estaba en mis empiezos y me tocó atender, o sea, me tocó atender varios casos que me prepararon mucho para lo que venía. Obviamente después empecé a cumplir misiones. Primero fui a Venezuela. Espérate un momento. Cuando fuiste a prestar el servicio social, curiosidad mía y quizás de los que nos siguen, ¿en qué parte fuiste? ¿De campo rural o...? Campo rural, fui para la Ciénega de Zapata. Ciénega de Zapata, sí, ahí cerquita de Central Australia, Playa Larga, Playa Girón. Sí, exactamente en Playa Larga. En Playa Larga. Había terminado de graduarme, había hecho un diplomado de terapia intensiva, entonces pues obviamente en aquella sala pues había como una salita de urgencia y allí un doctor nos preparó muy bien, no solamente a mí, también tengo un compañero que lo prepararon allí y nos encargamos de atender las urgencias, cuestión de que como era una zona turística, una zona de playa, entonces se presentaban muchas urgencias y ahí estuve hasta que me fui para Venezuela a cumplir misión. De ahí saliste del servicio social ya a cumplir misiones a Venezuela. Sí, a Venezuela, exacto. Me fui a ¿Qué Venezuela. tiempo estuviste en Venezuela? En Venezuela estuve poco tiempo. En Venezuela empezaron las misiones a Brasil y estuve como 6 meses, 7 meses. Estaba terminando una especialidad, la especialidad de medicina familiar. O sea, lo que en Cuba llaman MGI. Estaba terminando la especialidad y estuve como 6 meses, terminé la especialidad y ya me tocó viajar hasta Brasil a seguir cumpliendo misiones, a seguir trabajando. Y en Brasil estuviste también unos años, ¿no? Sí, en Brasil trabajé 2 años. Exactamente estuve en Sao Paulo,
en un pueblo de Sao Paulo que se llama Nuevo Sapucaí. Se llama... ¿No llegaste a estar en la selva? No. El pueblo se llama Patrocinio Paulista, pero estaba directamente en un área del pueblo que se llama Nuevo Sapucaí. O sea, pero también una experiencia muy agradable. Brasil es un país muy bonito. La gente muy serviciales, son muy parecidos a los cubanos. Oye, que muchos médicos cubanos, yo he conocido de una doctora también que estuvo en la selva. Pero bueno, entonces, a mí me llamó mucho la atención. ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Sí, claro. A mí me llamó mucho la atención porque por cuestiones de la vida, moviéndonos de aquí para allá, no sé ni cómo fue que tú y yo hicimos tierra, pero el giro mío es el transporte, sí. La compañía esta de Mambo Transport. Y entonces alguien me habló, yo creo que fue a Mauri, un chofer de nosotros, y Jorge, siendo un doctor ya con cierta experiencia, a pesar de que es un hombre joven, no le voy a preguntar la edad porque eso lo compromete. No, está bien, son 38. Oye, un hombre joven, bro, sí. Tú puedes ser mi hijo es más viejo que tú. Sí. Alguien es más viejo que tú. Entonces, me dijo, Alberto, tengo un amigo que está, ya dijimos que no es homologar, que cambiaste. Cuéntame esa parte. Bueno, antes de caer en eso, el hombre estaba yendo a Puerto Rico. Y yo recuerdo, tú tenías tu propio camión, sí. Ya habías sacado la licencia, tenía un camión, pero cuando iba allá, que viraba, ya había perdido el trabajo, no sé qué historia. Me dijo, si tú me garantizas aquí trabajo, que yo puedo ir a Puerto Rico y que tengo que ir a pasarme tiempo estudiando en Puerto Rico, le digo, oye, vete para Puerto Rico, que yo te garantizo aquí la pincha. Empezó aquí conmigo, que era todas las noches tirando Houston, Dallas. No tenía esa experiencia, jalaba los trailers dobles. Sí. Ahí los compañeros, que todos éramos cubanos, lo enseñaron y jalaba trailers dobles, y eso me llamó mucho la atención. Pero ¿por qué yo considero que tú eres un hombre de éxito? Porque hoy Jorge tiene su propia clínica. Sí. Ya lleva años con esta clínica y te va muy bien. Háblame de eso. Sí, yo creo que todos pasamos por un proceso, ¿no? Entonces, eso fue parte del proceso. Llegué aquí a Houston, llegué a Estados Unidos como tal. Caí en Houston por casualidad. Por casualidad, ¿no? Por azares del destino. Yo iba inicialmente para Las Vegas con mi esposa, pero decidimos venir a Houston, explorar Houston. Estuvimos como un mes en Miami. Miami como que la adaptación no nos gustó mucho. Entonces era Las Vegas o Houston y decidimos por Houston. No conocíamos Houston, no teníamos familia, ni tampoco Las Vegas. Pero bueno, entre Las Vegas y Houston nos decidimos por Houston. Claro. Entonces acá a llegar, como todos los comienzos, empezamos trabajando de Medical Assistant, pero Medical Assistant pues ocupaba mucho tiempo y no había economía suficiente como para estudiar. Entonces fue cuando yo decidí optar por sacar la CDL. Entonces fui a Miami un mes, estudié en una escuela y obtuve la CDL. Como todos los cubanos. Entonces ya llegué aquí a Houston y empecé a trabajar hasta que me pude comprar un camioncito, un dumper. Un dumper. Tú conoces el mundo de los camiones también. Sí, entonces ya empecé a trabajar, después compré después otro más y me asocié a una compañía que me hizo como un lease, entonces pues trabajaba en esa compañía. Obviamente todas las compañías necesitan, si contratan un driver, necesitan que esté tiempo completo. Claro. Y cuando iba a estudiar, que viraba, entonces me matriculé en Puerto Rico para hacer enfermería, que era una vía rápida de llegar al objetivo final, que era hacerse NP, que es, aquí el NP es igual, literalmente, haces lo mismo que un doctor, lo que el doctor debe supervisarte el 10% de lo que tú haces. Entonces, con metas claras y mucho trabajo, pues logré empezar enfermería en Puerto Rico y ahí fue donde apareció el señor Alberto, que me hablaron de él porque él necesitaba driver y yo no podía sostener el trabajo mío en los camiones estudiando, porque obviamente cuando tienes camiones tienes una serie de gastos que tienes que estar constantemente trabajando en los camiones. Claro. Y yo necesitaba algo como trabajar y poderme ir. Entonces me hablaron de usted, me habló un amigo a través que conocía a Mauri, que había empezado con usted. Un amigo común. A un amigo en común, y ya fue cuando llamé a Mauri y entonces
Amaury me presentó y bueno, ahí trabajamos como 2 años. Estuviste ahí como 2 años y lo que Sí. me llamó la atención, que claro, por supuesto, él nunca había tenido la experiencia de manejar mínimo 4 o 5 horas, no, 8 horas, el ir a Dallas y regresar y con trailers doble. Y entonces, luego el colectivo de choferes que teníamos, nos ayudamos unos a los otros. Siempre hay uno que llega nuevo, aprende y ese después paga enseñando a los demás. Sí. Y es una cadena. A mí me enseñaron increíblemente a jalar los dobles los hijos míos. Sí. El más pequeño sobre todo, Sí. Alan. Entonces, bueno, pues hasta ahí. Y después seguíamos en contacto. Y después me enteré que ya, bueno, tú me habías explicado, mira, mis proyectos son estos, aquellos. Y hoy estamos en tu clínica. Hoy Sí. estamos en tu clínica. Entonces, Sí. a mí me gustaría, como estoy casi convencido que le interesa a todo el mundo, cómo funciona aquí la medicina, qué es lo que tú haces. Los seguros, háblame de eso. Sé que hace, a nosotros como industria del transporte nos interesan los exámenes del DOT, que Sí. sé que los haces. El test de droga, no sé si lo haces también, aquí no lo Sí, haces. sí lo hago, sí. También el test de droga. Háblame un poco de todo general, Jorge, darle un preámbulo a la gente de todo lo que, a nuestros seguidores. Bueno, nosotros somos una clínica comunitaria, o sea, atendemos todo tipo de patologías, desde enfermedades crónicas, enfermedades agudas, atendemos casi por área. Aquí hay una clínica y funcionan parecido a un consultorio normal, familiar, donde atiendes a todo tipo de pacientes, tanto adultos, niños, ancianos. Vienen con su patología y llega un punto donde ya tú comienzas a ser su médico y ellos siguen viniendo y nosotros prestándole el servicio. Obviamente también trabajamos con los seguros, hacemos partes del examen médico para camioneros, lo que llamamos DOT o tarjeta médica. Hacemos todo tipo de exámenes, tenemos servicios de ultrasonido, tenemos servicios de todo tipo. Laboratorio, Medicina general, todo. tipo de servicios lo brindamos, obviamente. Aquí todo el colectivo somos cubanos, o sea, Tienes a la doctora, tengo a la doctora Dayi, también que es doctora cubana, tengo 2 enfermeras más que son cubanas. ¿tu esposa es doctora también? Sí, mi esposa también es doctora. También, sí, porque yo recuerdo que ella también estaba estudiando en Puerto Rico. Sí, pero ella no trabaja conmigo, trabaja en su línea, trabaja en una agencia. Ah, bueno. Entonces, obviamente, en algún punto trabajaremos juntos porque cada vez son más pacientes y a veces necesitamos emplear más personas, necesitamos brindar mejor atención por el número de pacientes y Cuando llega alguien aquí, Jorge, tú sabes, comparar esto con la medicina de Cuba son 2 mundos diferentes. Sí, sí. Aquí no está el médico de la familia, no sé, pero algo habrá que. Pero tú remites a un especialista cuando viene alguien Sí, con un sí. problema del corazón, un problema. claro, las interconsultas con los especialistas siempre están contempladas. O sea, Ajá. cuando un paciente necesita una atención secundaria, porque aquí lo que brindamos es atención primaria. O sea, hay enfermedades crónicas, por ejemplo, una patología cardiovascular que necesita irse con su especialista, ya se le hace su referido. Eso no siempre va a ser así. Igual si necesita endocrino, siempre que no se pueda manejar de nuestra parte. Ajá. Normalmente cuando hay una enfermedad crónica que está compensada, pues se maneja desde aquí, desde el consultorio. Ah, bueno. Ahora, si necesitamos interconsultar con un especialista, siempre lo hacemos. O sea, tenemos todas las especialidades para interconsultar. Bueno, Jorge, yo creo que ha sido muy bueno este contacto contigo, porque la gente va a ganar en claridad. Aquí vamos a poner tu dirección Sí. en la publicidad esta que vamos a hacer. Y nada, seguir. Te agradezco mucho el tiempo que que has dedicado para explicar a la comunidad, porque aquí, inclusive en mexicano, la medicina y los doctores cubanos aquí tienen mucho prestigio. Tengo amigos mexicanos que estamos en Houston, esto no es Miami, aquí lo que más, la comunidad latina mayor es de México. Y yo te he recomendado a muchos pacientes para acá y tienen mucho prestigio. Cuando se habla de la medicina cubana, parece que quedó aquello de potencia médica de Cuba. Sabemos que hoy la potencia médica en Cuba, eso deja mucho. De potencia no hay nada. No vamos a entrar a hablar de ese tema ahora, pero
la gente, el médico cubano aquí tiene mucho prestigio. Aquí, hasta en Europa y en todas partes. Sí, donde quiera. Se la ha ganado a pulso porque trabajan sin recursos, aprendieron en Cuba ahí en la lucha, sin básicamente no necesitamos mucho para dar el diagnóstico correcto. Ajá. Entonces, pues, sí. Y al llegar aquí, que tienen todas las condiciones, pues se crecen. Sí, se potencia. Claro que sí, claro que sí. Oye, pues nada, hermano, ¿qué puedo decirte? Siempre es un placer. Muchas gracias por todo, por este cafecito muy sabroso. Sí. y nada, seguimos adelante, brother. Éxito. Cuando decimos cubano de éxito, quería recalcar eso. Señores, sobre todo para la gente de la isla, éxito no quiere decir que tiene que ser millonario. Un hombre que vive, que está creando empleo. Mira, tienes a la doctora ahí con él, tiene enfermera, y viven con su negocio propio. ¿Cuándo tú soñaste en Cuba tener una clínica propia? No. ¿Hiciste médico de la familia en Cuba en algún momento? ¿También? Sí, ¿también? Sí, claro, sí. Sí, lo hice allá en la Ciénaga de Zapata. En la Ciénaga de Zapata, wow. Sí. Bueno, pues nada, señores, los esperamos en el próximo. Hoy fue con Jorge Rodríguez y el próximo ya le dejaremos saber de cubanos exitosos. Así que hasta la próxima.